Hermanos míos, tengan muy buen día. Bendito sea el Señor que podemos estar en este domingo reunidos para alabarle y exaltar su nombre. Le invito que vaya conmigo en su Biblia a Mateo capítulo 5. Estamos en este capítulo 5 de Mateo. Los versículos que corresponden este domingo son los versículos 31 y 32. En este mensaje titulado Jesús y el divorcio, dice así la bendita palabra de Dios. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Oremos, hermanos. Señor y Padre, nuevamente, Señor, venimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, pidiéndote ahora, Señor, que bendigas tu palabra, Señor. Que bendiga, Señor, esta predicación, Padre, que nos instruya, que nos redarguya, que nos aliente, que nos consuele, Padre, pero sobre todo que podamos mirar cómo toda la Escritura apunta a tu Hijo Jesús, Señor, el Salvador de nuestras almas, que podamos, Señor, ser convictos de pecado, Señor, para correr a Él, Señor. No hay otra esperanza, no hay otra puerta, Señor, no hay otra escalera al cielo, Señor, no hay otro Salvador, no hay otro mediador entre ti y nosotros, Señor, solo tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos, Señor Padre, porque podamos, Señor, apreciar el Evangelio que nos salvó y podamos también, Señor, entender la profundidad de lo que tú has mandado con respecto al matrimonio, Señor, y lo que es para ti, Señor, esa unión eterna que nos diste para representar, Padre, tu relación con tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana trataremos con el tema del divorcio y el nuevo matrimonio. Este no es un tema fácil de tratar, hermanos, es algo delicado, es algo sensible, pero que debemos reconocer que existe en medio de nuestras relaciones cotidianas. Esta situación, hermanos, es una situación que cada día se va tornando más normal y se toma también muy a la ligera. Sin embargo, el divorcio siempre es desastroso y el divorcio siempre es destructivo, por mucho que las personas lo quieran hacer de manera ordenada, de manera legal, de manera civilizada. Y un nuevo matrimonio después de un divorcio siempre estará afectado por las consecuencias del anterior. Los hijos sufren mucho con la separación de los padres y, hermanos, cada día podemos constatar eso a nuestro alrededor y en nuestra sociedad. Escucho algunas estadísticas. En los Estados Unidos, casi el 50% de los matrimonios termina en divorcio. Estas estadísticas son del año 2024. Piensen eso. Casi la mitad de los que se casan terminarán divorciados y lo harán en los primeros 3 años de ese matrimonio. Hermanos míos, hace 100 años el índice de divorcios era de 0.9% de los matrimonios. Compare eso. En 100 años se ha crecido 50%. Es decir, que hace 100 años, si una pareja de cada 100 se divorciaba, era mucho. Una pareja de cada 100. Ahora se divorcia la gente, como ya he mencionado, de 100 matrimonios, 50 acaban divorciados. Los cristianos no están exentos de este terrible mal, hermanos, y sus consecuencias. Entre creyentes, la estadística baja un poco. Sin embargo, no es nada de lo que debamos nosotros enorgullecernos. 34% de personas que dicen ser creyentes en el Señor, que asisten a una iglesia formal y que tienen membresía en una iglesia, son divorciados. Hermanos, es un asunto bien difícil y muchas veces no tenemos una respuesta fácil a estos temas. Y cada caso se debe analizar individualmente. Y la manera en que la palabra de Dios, hermanos, nos instruye a evitar esto es conociendo lo que Dios ha revelado acerca de la naturaleza del matrimonio
¿Y en qué situaciones Dios permite una separación y un nuevo matrimonio? El matrimonio, hermanos, no es un contrato humano. Ese es el problema con nuestra sociedad actualmente, que han reducido el matrimonio a un aspecto simple y sencillamente legal. Pero no lo es un pacto diseñado por Dios con propósitos divinos bien específicos. En un mundo donde el divorcio, hermanos, está desenfrenado y se le trata como cualquier decisión fácil, las palabras de Jesús en estos versículos confrontan nuestra cultura con el peso del diseño de Dios para el matrimonio. Debemos recordar y tener claro esto, hermanos: el matrimonio fue ideado por Dios, diseñado por Dios, establecido por Dios, constituido de una manera que el ser humano no pudiera tener ni la sabiduría ni la inteligencia de diseñar. Por lo tanto, hermanos, es solo el Señor quien puede decirnos cómo debe funcionar el matrimonio para evitar, hermanos, llegar al tema del divorcio. Aquí el Señor Jesucristo reprende la interpretación errónea de la ley mosaica por parte de los fariseos con respecto al divorcio, exponiendo cómo ellos la habían distorsionado para justificar sus deseos pecaminosos. Y aunque Moisés permitió el divorcio debido a la dureza de los corazones humanos, Jesús reafirma la intención original y sagrada del matrimonio, que es ¿qué? Una unión para toda la vida que refleje el pacto de Dios con su pueblo, que sea el ejemplo vivo de la relación de Cristo con su iglesia en el Evangelio. Este pasaje, hermanos, entonces nos lleva a considerar no solo la permanencia del matrimonio, sino también la justicia que Cristo manda para aquellos que son sus discípulos. Porque en el reino de Dios, hermanos, se exige fidelidad. Es no negociable la fidelidad, el amor abnegado y un compromiso inquebrantable con la ley moral de Dios, especialmente en asuntos tan sagrados como el matrimonio. Recordemos, hermanos, para no olvidar el contexto. Jesús está en el Monte de los Olivos. Jesús, el Rey anunciado y prometido, ha llegado. Él es nuestro Salvador y desde el Monte de los Olivos, Él está diciendo cuáles son las leyes de su reino. Él está contrastando las leyes del mundo, las leyes de los religiosos que habían torcido la palabra de Dios, y está exponiendo la verdad y la realidad de las leyes de su reino, cómo sus discípulos han de vivir. Así que, hermanos, sin mayor preámbulo, vamos a tener 3 puntos en esta mañana. Veremos distorsión de la ley en el versículo 31, diseño de Dios para el matrimonio en una parte del versículo 32, y veremos también divorcio ilegítimo y adulterio en la segunda parte de ese versículo 32. Empezamos, hermanos, en el versículo 31, distorsión de la ley. Lo que vemos aquí, hermanos, es como los fariseos habían distorsionado, cambiado, habían torcido la palabra de Dios para que fuera cómoda para ellos. Dice Jesús, también fue dicho. No olvidemos tampoco, hermanos, que Jesús había empezado ya un tema. El domingo pasado hablábamos del tema del adulterio. Ahí es donde el Señor Jesús empezó a enseñar este tema que va a tener una aplicación en el matrimonio, y Él explicaba que el adulterio no era simple y sencillamente el hecho de cometer el acto físico, sino que comenzaba en el corazón. Y ahora Jesús continúa hablando y dice, también fue dicho. Jesús continúa tratando este mismo tema y lo va a conectar ahora con lo que sucede en temas de divorcio. Dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Hermanos, esta era la interpretación errónea de Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Esto es lo que los fariseos enseñaban, esto es lo que los fariseos creían, y ahí en Deuteronomio 24 dice el versículo 2, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
Perdón, hermanos, ese fue el versículo 1. Versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, hermanos, todo se basaba en la interpretación de este versículo que dice: si no le agradare al marido haber hallado en ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y que se vaya a su casa. Toda la discusión en los tiempos de Jesús se basaba en qué es esto que dice una cosa indecente. Habían básicamente dos escuelas de pensamiento, y esas dos escuelas de pensamiento, hermanos, esas dos escuelas de interpretación bíblica, las dirigían dos diferentes rabinos. Uno se llamaba Shammai, el otro se llamaba Hillel. Ellos ya no vivían en el tiempo en que Jesús está hablando, pero a esa interpretación se apegaban. Había gente que decía: Shammai dice la verdad, esta es la correcta interpretación de ese texto, mientras que otros decían: no, Hillel dice la verdad y él es el que interpreta correctamente el texto. ¿Cuáles eran esas dos interpretaciones? La escuela de Hillel, hermanos, decía que esa palabra que dice alguna cosa indecente era cualquier cosa que el marido considerara indecente, que eso tenía que quedar única y exclusivamente al criterio del marido. Si el marido dice: a mí me parece que mi esposa ha hecho esto y eso es indecente, entonces podía decidir divorciarse, escribir una carta de divorcio y entregarla, y entonces él había cumplido con la ley. Primero, había encontrado algo indecente; segundo, había escrito la carta de divorcio, y entonces la podía sacar de su casa y despedirla. Hermanos, el problema era que esa interpretación quedaba completamente a lo que el marido le gustara o no le gustara. Si la mujer le hizo la comida y le faltó sal y él dice: ¿sabes qué? Qué indecencia la tuya de prepararme la comida toda insípida. Podía entonces escribirle carta de divorcio. Podía utilizar el marido cualquier tipo, hermanos, de queja superficial para despedirla. Mientras que Shammai, la otra escuela de pensamiento e interpretación, decía: no podemos dejar que el marido a su criterio personal decida qué cosa es indecente o no. Claramente algo indecente tiene que ser fornicación y adulterio. Entonces Shammai utilizaba Jeremías capítulo 3 versículo 8 como prueba de lo que decía. Aquí el Señor está hablando a Israel como si él fuera su marido e Israel la esposa. Y el versículo dice, desde el 7 les leo, hermanos: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y aquí dice el versículo 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Repudio es la manera, hermanos, en que en la Biblia se habla del divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Shammai decía: no nos engañemos, no tratemos de hacer esto a nuestra conveniencia. Claramente el Señor, cuando dice en Deuteronomio 24 una cosa indecente, se está refiriendo a adulterio y fornicación, porque Jeremías nos revela eso aquí cuando Dios habla, que en una manera metafórica Dios había dado carta de divorcio al pueblo de Israel porque había fornicado, había ido tras de los ídolos y los había adorado. Entonces no había problema. Ahora, hermanos, este sí era el problema en el tiempo de Jesús. ¿Cuál de las dos interpretaciones cree usted que era la más popular? Pues por supuesto la de Hillel. ¿Por qué? Porque era conveniente al hombre tomar esa interpretación. No importa que le mostraran los versículos, no importa que Shammai dijera: no, vayámonos a lo que significa realmente. Decían: no, pero Hillel dice otra cosa. Y Hillel era también muy respetado.
Entonces en su corazón estaban tranquilos con decir: Hillel, que es un maestro rabino respetado, enseña así, y quiero yo apegarme a esa interpretación. Hermanos, claramente esto se hacía por motivos de conveniencia. Al nosotros mirar cómo el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús manejaba el tema del matrimonio, las mujeres, el divorcio, la gran mayoría utilizaban la interpretación liberal de Hillel, porque de nuevo era conveniente. Sin embargo, hermanos, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Nos dice que la manera en que los fariseos redujeron el matrimonio a un contrato legal ignoraba completamente la naturaleza del matrimonio. Habían hecho los fariseos, hermanos, todo al igual que sucede en nuestros días. Habían considerado el matrimonio no como algo diseñado por Dios, que es un pacto eterno que refleja, hermanos, la relación de Dios con su pueblo, sino a motivos simple y sencillamente legales. Los fariseos enseñaban: mientras tú hayas entregado carta de divorcio, hiciste todo como es debido, cumpliste con el papeleo correspondiente, tú estás bien delante de Dios. ¿Encontraste alguna indecencia en tu mujer? Oh, sí, la conociera. Sí, paciencia le tuve. ¿Y escribiste carta de divorcio? Sí. Estás bien con Dios. Puedes tomar otra mujer y casarte. Y la antigua mujer, pues que vea qué hace, para qué es una indecente. Entonces, hermanos, es lo mismo que ocurre hoy en nuestros días. Cuando nosotros tenemos una visión superficial y pagana de lo que es el matrimonio, todo se resume a un contrato legal. Entonces van con un abogado y legalmente se divorcian. El problema, hermanos, que no es lo que manda la palabra de Dios. En Mateo 19, versículo 3, nos vamos a estar apoyando de hecho en este y otros pasajes en esta mañana, hermanos, debido a la profundidad del tema y a lo corto que son estos dos versículos en el capítulo 5. Mateo 19, 3 dice que los fariseos vinieron a Jesús y le dijeron, tentándole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Claramente ellos tenían en mente la interpretación de Hillel. Por cualquier causa, lo que tú encontraras que no te gustara en tu mujer, podías darle carta de divorcio y despedirla. Y fíjese cómo las palabras de los fariseos revelaban el corazón que tenían. Dice: es lícito, es legítimo. Estoy bien con la ley si hago esto. No se interesaban en ir a la profundidad del significado del matrimonio, hermanos. Y esto lo que ocasionaba es una cultura de divorcio fácil. Por eso digo, hermanos, que es exactamente igual que lo que pasa hoy. Hay personas que deciden casarse y desde que deciden casarse ya están tomando acciones y precauciones para cuando se divorcien. Hermanos, no puede ser que uno esté pensando en casarse, pero ya contrató un abogado para que, oye, mira, por si me divorcio, ¿cómo vamos a quedar el día que nos divorciemos? ¿Cómo nos dividimos los bienes? ¿Cómo hacemos esto y aquello? ¿Por qué? Porque lo ven como un contrato legal. Si no funciona, pues nos separamos. Si no, no voy a estar desperdiciando mi vida en un matrimonio que no funciona. Lo intentamos y si no funcionó, pues entonces vuelta a la página y seguimos con nuestra vida. Se cree, hermanos míos, en nuestra sociedad que eso es así de sencillo. Pero no lo es, hermanos, porque es innegable la realidad espiritual que un matrimonio tiene. Y aunque dos personas se separen únicamente por lo legal, hermanos, delante de Dios hay una unión que es inseparable. Y entonces, hermanos, esto es lo que está tratando Jesús de que sus oyentes, en este caso en el Sermón del Monte, capítulo 5, los discípulos entendieran. No es una cosa superficial, no es una cosa fácil, no es una cosa como cualquier otra y mucho menos una cosa simplemente legal. Hay una profundidad espiritual en el tema del matrimonio. La ley se usaba por los fariseos para justificar el pecado en lugar de restringirlo. Decían, si hacemos este tipo de cosas, podemos divorciarnos. Ese era el enfoque de la enseñanza farisaica con respecto al matrimonio y al divorcio. En Marcos capítulo 7
no tiene que buscarlo, puede escucharlo. Jesús les decía a los fariseos: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Este era el problema. Los fariseos tenían tantas enseñanzas tradicionales que no se apegaban a la verdad de la Escritura. Y dice Jesús: ustedes invalidan el mandamiento para poder continuar a una manera conveniente las tradiciones que tienen. Va a pasar el Señor a decir allá en Marcos 7 con respecto al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y cómo los fariseos ponían esta carga sobre las personas y decían: no, si tú no has dado tus ofrendas al templo, no puedes ni ayudar a tus padres. Primero tienes que dar al templo, y si no te queda nada, pues tus padres tienen que entender que ya ofrendaste y lo tenías que hacer, y pues no pudiste ayudarlo. Y dice el versículo 13: invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermanos, esta es la distorsión de la ley. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no caer nosotros en lo mismo. En el día de hoy nosotros tenemos que estar muy claros en lo que la palabra de Dios manda. Y como hemos dicho ya en las predicaciones pasadas, darle importancia al espíritu del mandamiento, al espíritu de la ley, no simplemente a la letra de la ley. No es simplemente es que ahí lo dice y hay que hacerlo. ¿Cuál es la intención con la cual Dios? ¿Cuál es la profundidad del significado que Dios nos está diciendo cuando nos manda algo? ¿Por qué nos pide lo que nos pide? ¿Cuál es el tema de hacer justicia en medio de ese mandamiento, aun si el mandamiento es una restricción? Hermanos, otra cosa importante que debemos entender a manera de aplicación es que no podemos basarnos, hermanos, recuerde esto, en que es que eso me dijeron, es que eso escuché, es que así me lo habían enseñado. Usted tiene que ir a la Biblia a ver si esas cosas son así. Usted tiene que estar, hermano, completamente convencido por la Escritura de que el Señor eso manda. Entonces, hermanos, eso aplica constantemente para todos aquellos que se dicen cristianos y que se sientan a escuchar la predicación, incluidos ustedes. Ustedes, hermanos, tienen la tarea de ir a la Biblia y estudiar para ver cómo esto que se predicó hoy se apega a la verdad o no. Pasamos entonces, hermanos, al punto número 2 en esta mañana. Diseño de Dios para el matrimonio. Esto lo encontramos en el versículo 32. Nos enfocaremos en su primera parte, aunque lo leeré completo. Dice: pero yo os digo, dice Jesús, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Hermanos, hay una implicación aquí y también hay una excepción. Vamos a hablar primero de la implicación. La implicación directa aquí es que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Eso es lo que es un matrimonio, un pacto para toda la vida. De hecho, regresando a Mateo 19, el texto que les dije que vamos a estar usando como apoyo, en Mateo 19, versículos del 3 al 9, es una ocasión diferente en donde Jesús está enseñando, pero Él reafirma y amplía esta enseñanza para darnos más datos, más información y más verdad bíblica con respecto a esto. Dice: vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y escuche lo que responde Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? ¿Se da cuenta? Mire cómo Jesús inmediatamente trae la respuesta que va a dar a que ellos tenían que haber ido a la Escritura a leer lo que el Señor habló. Mientras que en Mateo capítulo 5, ¿qué decía? Habéis oído, les han enseñado, les dijeron. La pregunta es: ¿habéis leído? No solo si has escuchado. Sabemos, hermanos míos, que la palabra de Dios tiene que ser escuchada cuando es predicada. Pero, hermanos, Jesús cuando dice: están con dudas en esto, la respuesta es: ¿habéis leído? ¿Habéis leído? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, escuche esto, lo que Dios juntó. Hermanos, muchas veces se piensa que usted tomó la decisión de casarse con su cónyuge.
Bueno, sí, claro, en un sentido uno toma esa decisión. Pero una vez usted ha tomado esa decisión, el Señor que instituyó el matrimonio tiene las mismas demandas para todo aquel que se casa, y entonces el Señor los junta, los une, forma un vínculo inquebrantable con aquella otra persona. Y muchas veces, hermanos, como no sabemos esto, creemos que así como decidimos casarnos, pues también podemos decidir divorciarnos. Total, yo lo decidí y pues yo también puedo decidir romper mi matrimonio. Eso no se puede. Lo que Dios juntó, dice la Escritura, no lo separe el hombre. Hermanos, a veces leemos ese versículo o esa frase y pensamos que Dios nos está dando una sugerencia. Estamos diciendo, bueno, si Dios lo juntó, no vaya usted a querer separarlo. No es la interpretación correcta. El sentido es que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. No hay manera que Él tenga el poder para deshacer ese vínculo y esa unión inquebrantable durante la vida que la persona tenga. No puede. Puede hacerle como quiera. Pero delante de Dios el vínculo es inquebrantable porque Dios lo unió. Entonces, para que ese vínculo quede roto, Dios tendría que romperlo. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, claramente Jesús defiende la santidad del matrimonio desde la Escritura. ¿Qué es lo que dice? No han leído lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Él defiende, hermanos míos, la santidad del matrimonio. Hermanos, por lo tanto, no podemos andarnos preguntando en temas de matrimonio, en temas de divorcio, en temas de relaciones conyugales, ¿qué es lo que el gobierno dice? ¿Qué es lo que el psicólogo dice? ¿Qué es lo que el consejero matrimonial dice? ¿Qué es lo que mi suegra dice? ¿Qué es lo que la familia dice? Tenemos que decir qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y hermanos, no importa si el gobierno dice otra cosa, pero la Biblia habla y es clara. No importa entonces lo que diga el psicólogo, no importa entonces lo que diga la familia, no importa entonces lo que diga mi mamá o mi suegra. Lo que importa es qué dice la Escritura y entonces, hermanos, apegarnos a ella. Esto que dice Jesús, hermanos, es la cita de Génesis capítulo 2, 24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esto, hermanos míos, deja claro que el matrimonio es una relación monógama, heterosexual y para toda la vida. Un hombre, no dos hombres, no tres hombres, un hombre y una mujer, no dos mujeres, no tres mujeres, son una mujer. Por lo tanto, hermanos, es una unión heterosexual, y esto que dice que serán una sola carne significa que es para toda la vida. El Señor, a través del matrimonio, hermanos, una de sus funciones es la procreación de la especie. Entonces, cuando una pareja se casa, al tiempo tienen un hijo. Ese hijo, hermanos, y nosotros que tenemos hijos podemos darnos cuenta claramente, y asimismo los que no tienen hijos, usted como persona es el reflejo físico de esa unión inquebrantable que Dios unió en lo espiritual. ¿Cómo pudiéramos, hermanos, pensar que a nuestros hijos pudiéramos dividirlos en dos y sacar la parte que corresponde a todo lo que es la esposa y sacarle la parte de aquello que corresponde al marido? Eso es impensable. Podemos ver, hermanos, a nuestros hijos y decir, oye, mira, tiene los ojos de la mamá. Oye, mira, la nariz es igualita a la del papá. Su carácter es como el de la mamá, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los hijos se parecen a los padres. Pero hermanos, nadie pensaría, porque sería insensato, que pudiéramos dividirlos, que pudiéramos separarlos y poner una parte de aquello que es del papá en un lado y la otra parte que es de la mamá por otro lado. Hermanos, ¿por qué? Porque eso físico que es la procreación y los hijos son una prueba, una evidencia, nos muestran
¿Qué unión ha ocurrido en lo espiritual? Por lo tanto, el hombre no la puede separar. Del mismo modo en que físicamente no podemos separar de nuestros hijos una parte que le corresponde al papá y otra parte que le corresponde a la mamá. Es por tanto, hermanos, tan desastroso un divorcio que cuando ocurre, hermanos, en lo espiritual está sucediendo lo que físicamente quisiéramos hacer al partir a nuestros hijos en dos. Eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, de nuevo, con una visión superficial y pagana, la gente piensa, es solo firmar un papel. Hay gente que no se casa porque piensa, es solo firmar un papel. Si de todas maneras voy a estar contigo. Hay gente al revés, que para divorciar dice, pues solo tengo que firmar el papel y ya estoy divorciado. No tengo mayor implicación que esta. Hermanos, pero el Señor nos dice que es una sola carne, es lo que ocurre. Y una sola carne, hermanos, no única y exclusivamente se refiere al acto íntimo, físico. Se forma, hermanos, una entidad única e indivisible. Es una existencia humana nueva de esas dos personas que funcionan de una manera como si fueran uno. Hermanos, y ese, a manera de aplicación para nuestros matrimonios, es una de las cosas que nosotros tenemos que no solo creer, hermanos, sino tener la convicción de que el Señor me ha puesto con mi cónyuge para que poco a poco, mientras voy avanzando en mi vida, especialmente en la vida cristiana, porque obviamente esta enseñanza es para discípulos, mi función es poder hacer que trabajemos como si fuéramos uno. Si en un matrimonio uno anda pensando por aquí mis planes y el otro por acá mis planes, yo soy así, ella es así, hermano, no se puede llegar lejos. No se puede llegar lejos. Porque no fue la manera en que Dios diseñó que el matrimonio fuera. El Señor diseñó el matrimonio para que sea uno. Cada uno en sus funciones, cada uno en sus roles, pero para que sea una sola carne, una sola entidad única e indivisible. Esa unión tiene el propósito, hermanos, más grande que cualquier otra cosa en esta tierra tiene. ¿Y cuál es ese propósito? El reflejar la unión inquebrantable de la relación de Cristo y su iglesia. Ese es el propósito del matrimonio. Para eso es que Dios instituyó el matrimonio. Hermanos, en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, Pablo nos lo deja claro. Vuelve a citar Pablo Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice él, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Utiliza la palabra misterio. ¿Qué significa misterio? Misterio significa, hermanos, que es un conocimiento, es una información, es una verdad que el hombre sería incapaz de descubrir o conocer si no fuera porque Dios la revela. Y Pablo nos está diciendo, hay algo del matrimonio que ustedes no conocían. Que el matrimonio fue instituido por Dios desde antes de la fundación del mundo, creado en su mente de una manera tan perfecta y maravillosa que va a ser el reflejo de aquel evangelio que un día le salvará. Que va a ser el reflejo de cómo Cristo y su esposa la iglesia tienen una relación. De tal manera que viendo un matrimonio cristiano cada día funcionando más de acuerdo a lo establecido por la palabra, entendemos más acerca del evangelio que nos salvó. Esa es la función, hermanos. Esa es la razón por la cual existe el matrimonio. Claro que los fariseos no tenían ni idea de estas cosas. Ellos pensaban como la gente del mundo hoy. Es un contrato, fírmalo, no te gustó, contrata un abogado y que lo deshaga. Y el Señor Jesucristo dice, ustedes no saben absolutamente nada de lo que es el matrimonio. Y por eso es que se enfocan, de acuerdo a su conveniencia y sus pecados carnales, en cómo nos divorciamos y seguir bien con Dios. Dice el Señor, eso es imposible. Dios, hermanos míos, aborrece el divorcio, nos dice la Escritura. En Malaquías 2:16 leemos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. De nuevo, la palabra repudio
es la palabra utilizada en la Biblia para decir divorcio. Fíjese cómo en Mateo 19, en ese pasaje que estamos usando de apoyo, los fariseos quieren contradecir a Jesús. A ver, no. A mí no me vas a estar con estas cosas de que para toda la vida y que no se puede disolver y que... ¿Por qué? Por la conveniencia de esta enseñanza que venía de Gilel. Le dijeron, ¿por qué pues mandó, escuche esto, por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos están haciendo referencia al pasaje de Deuteronomio 24 que leímos al inicio de esta predicación. Dice, si Moisés dijo, encuentra algo indecente en tu mujer, dale carta de divorcio y que se vaya a su casa. Entonces, ¿por qué Moisés lo mandó? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Jesús está diciendo, no, Moisés jamás mandó el divorcio. Moisés permitió, que es muy diferente, el divorcio. Y ahí está la clave, hermanos míos, de cómo entendían ellos este tema del matrimonio y el divorcio. No te llevas bien con tu esposa. No sabías que tenía ese carácter. Ya te cansó, ya te fastidió. Ya no la ves tan bonita como antes. O encontraste una más bonita que aquella. Es que ella tiene un carácter horrible, pero viera aquella amiga que tengo. Entonces decía, divórciese. Ese es un mandato de Moisés. Imagínense a qué grado la perversidad del corazón de los fariseos había llegado, hermanos, de creerse justos delante de Dios y pensar que haciendo ese tipo de cosas estaban cumpliendo con la ley. Si yo no he errado en nada. Oye, pero no, ya te divorciaste como 3 veces. Sí, pero viera las que me han tocado. Gracias a Dios, nunca he tenido yo un tipo de relación íntima si no estoy casado. Y nunca he estado con otra hasta que le entregué carta de divorcio. Así que yo ando, pero bien derechito en la ley. Eso pensaban los fariseos, hermanos. Y muchas personas creen lo mismo hoy. Bueno, hay peores que yo. Sí es cierto que he pasado por unos divorcios, pero al menos lo he hecho bien. Eso sí, no he terminado peleado en nada, bien que lo he hecho. Y se sienten que pueden estar bien con Dios. Hermanos, eso es una insensatez por la palabra de Dios. Entonces, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio, hermanos, nunca ha sido el plan de Dios, nunca fue la intención de Dios. El divorcio entra en la historia humana como consecuencia de la caída, como resultado de la entrada del pecado al corazón del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Se tuvo que regular este pecado, y por eso es que, hermanos míos, Moisés permite a ellos tener un poco de orden en estos temas, pero aclara el Señor que eso fue por el corazón duro de los cónyuges, no porque le agrada el Señor, no porque fuera el diseño de Dios decir, bueno, cásense y si por algún motivo no funciona, tienen esta opción. No, hermanos, esta situación es la puerta de escape que Dios permitió por causa de la depravación y corrupción del corazón. Eso es lo que es el divorcio. Siempre el divorcio es una puerta de escape. No es la solución. No es lo que va a resolver las cosas. Es una puerta de escape. Y Dios la permitió. Y Moisés, a través de Moisés, les dijo, ya que tienen el corazón tan duro y no pueden llevar un matrimonio como es debido, entonces por lo menos restringamos esa depravación suya haciendo ciertas leyes. Y entonces viene aquí la ley que bien interpretaba Shammai. A menos que sea por causa de fornicación, no hay otra razón para poder disolver esa unión que se ha hecho. Sin embargo, Gilel y su gente decían, no, una cosa indecente es cualquier cosa que el marido encuentre. Jesús dice esto, hermanos míos, en Mateo 5 y en Mateo 19. Nos dice claramente de estas situaciones en donde Dios permite el divorcio. En Mateo capítulo 5, versículo 32, nuestro pasaje de esta mañana dice, a no ser por causa de fornicación. Y lo mismo repite
el Señor en Mateo 19, versículo 9, salvo por causa de fornicación. El divorcio, hermanos míos, entonces, delante del Señor, es permitido, no mandado, permitido, en un caso de adulterio, de fornicación, en donde, hermanos míos, no hay una reconciliación, no hay un arrepentimiento y por lo tanto no puede haber una restauración. El Señor le da a la persona víctima de aquel adulterio el permiso para poder deshacer esa unión que tuvo alguna vez. Jesús de nuevo permite, no manda el divorcio en casos de infidelidad. La única excepción de la que Jesús nos habla en este texto es la inmoralidad sexual, la infidelidad conyugal. Porque incluso en casos de infidelidad, hermanos, lo primero que debe pensar un matrimonio es la reconciliación como objetivo. ¿Por qué? ¿Por causa del cónyuge? No, por causa del Señor. Por causa de proteger el diseño por el cual Dios instauró el matrimonio. Esta enseñanza, hermanos míos, es clara en este texto. Sin embargo, no es la única excepción que el Señor nos da. Es la única excepción, causa de fornicación, causa de adulterio, que el Señor nos da en este pasaje. Sin embargo, otra enseñanza la prescribe Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 a 16. Contempla el Señor otra situación posible para un divorcio legítimo. Y dice 1 Corintios capítulo 7 a partir del versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo, esta enseñanza que les voy a dar, ya la había dicho el Señor Jesucristo. Así que no es mandato mío únicamente, el Señor ya lo había dicho. ¿En dónde? Mateo capítulo 5, ¿no? Que acabamos de leer. Mateo capítulo 19 dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Okay? En el contexto de 1 Corintios, hermanos, se está hablando de una pareja cristiana. Pablo se está refiriendo a una pareja, a un matrimonio cristiano que pueda tener sus problemas, que pueda tener sus diferencias y tiene que crecer y aprender a relacionarse con su cónyuge. Y lo que está diciendo es esto, dice que la mujer no se separe del marido. Sí, hay problemas, nadie va a negar que los hay, pero no cometa el error de separarse. Manténgase con su marido. Y si por algún motivo, por causa del pecado, por causa de la inmadurez, por causa de las situaciones, se tiene que separar, escuche qué dice el Señor, entonces quédese sin casar. Dice, no se divorcie, sepárese si tiene que hacerlo, por alguna situación más grave. Pero no se divorcie, quédese sin casar. ¿Cuál es el punto aquí? Pablo deja abierta la puerta de la esperanza en donde esa mujer o ese hombre pueda reconciliarse en algún momento con su marido. No empieza a pensar, bueno, pues vuelta a la página, voy a ver entonces, mira, aquel hombre de ahí, muy atento y muy apuesto, o aquella mujer de ahí, una hermanita muy guapa. No, dice Pablo, no, quédese sin casar. Toda mujer cristiana que por algún motivo, un matrimonio cristiano en realidad, sea hombre o mujer, llegan a un punto, hermanos, de una separación por cualquier causa, el mandato del Señor es quédese sin casar y busque la reconciliación para proteger el diseño sagrado del matrimonio. Después en el versículo 12 dice, y esa es la parte que más nos interesa para los temas del divorcio, y a los demás yo digo, ¿cuáles demás? Ahora va a pasar a hablar de otro tipo de matrimonio, no al matrimonio cristiano. A los demás eran personas, hermanos míos, en Corintios, que se habían casado ambos siendo inconversos. Y uno de los dos cónyuges había creído en el Señor. Lo que empezaba a pasar en Corintios es esto. Es un tremendo problema ser creyente y estar casado con un inconverso. Usted viera qué difícil es vivir esa vida. Pablo, tenemos una idea. Nos divorciamos del inconverso o de la inconversa y buscamos un hermanito, una hermanita. Y así, ahora sí, a servir al Señor, ahora sí para adelante, ahora sí, nueva vida en Cristo.
tengo un marido creyente y la mujer, y el hombre dice, tengo una mujer creyente, y olvidémonos del inconverso. Entonces Pablo va a decir lo siguiente. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Dice Pablo, no deja al inconverso, el cónyuge inconverso por un lado y búsquese a una hermana cristiana, un hermano cristiano. Dice, si ella consiente en vivir con él, es decir, si la esposa no creyente de un hombre creyente no tiene problema con que él lea la Biblia en casa, le pida hacer un devocional, llega a la iglesia, sirva en la iglesia, ese tipo de cosas. Si ella dice, está bien, allá tú y tu religión. Dice entonces, si no le impide de estar en las cosas de Dios, quédese con él, con ella. Quédese con su mujer, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Obviamente es la misma situación, pero al revés. Ahora la creyente es la esposa, el no creyente es el marido. Dice, si el marido le deja ir a la iglesia, le deja estar orando en la casa, le enseña, usted puede enseñarle a los niños la escritura, él no se lo impide. Dice, no se vaya a divorciar, no lo vaya a dejar pensando que si se divorcia puede después encontrar un hermano cristiano para que sea marido suyo. No lo haga. Debe quedarse con el marido inconverso. Dice 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Por causa, hermanos míos, del testimonio de ese hombre cristiano casado con una inconversa o de esa mujer cristiana casado con un inconverso, el Señor extiende gracia a ese hombre y extiende gracia a esa mujer de la misma manera, por ejemplo, en que Potifar prosperó por causa de José. Potifar era un hombre pagano. Sin embargo, cuando leemos la escritura, dice que todos los asuntos que José trataba para Potifar prosperaron. ¿Por qué? Por causa de que Dios estaba con José. De la misma manera, hermanos, se espera que un marido creyente, fiel al Señor, aunque tenga una esposa inconversa, esa casa pueda prosperar a causa, hermanos, por razón de su testimonio y su fidelidad al Señor. Y lo mismo pasa al revés. Se espera, hermanos míos, que esa casa en donde hay una mujer cristiana casada con un inconverso pueda seguir adelante en el Señor, aunque a duras penas muchas veces, pero el Señor es fiel para no abandonar esa casa. Importante, dice, si usted se divorciara, vuestros hijos serían inmundos. El daño que se ocasionaría a los hijos de cristianos que se divorcian de un cónyuge incrédulo es irreversible. Se van a perder. Sin embargo, dice, si usted se queda y usted está haciendo su labor como cristiano, como cristiana, dice, sus hijos son santos. ¿Quiere decir que son salvos? No, quiere decir que están siendo santificados por la palabra que usted les comparte, cuando usted les enseña a orar, cuando usted está con ellos hablando la escritura, todo ese tipo de cosas. Hermanos, recuerde, no es poca cosa poder venir a la casa del Señor con nuestros hijos. La palabra de Dios es un medio de gracia por el cual todos los que están aquí reciben una porción de ella, incluidos nuestros hijos que aún quizá no han hecho una profesión de fe. Ahora, dice, ¿por qué? Dice, porque ¿qué sabes tú? Perdón, estoy saltando un versículo muy importante, el versículo 15. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Hermanos, esta es la única segunda situación en donde el Señor permite una separación. En el caso en donde un cristiano está casado con un cónyuge inconverso, y a causa atención a esto, a causa de tu fidelidad al Señor, no porque le estás haciendo la vida de cuadritos para que se vaya, a causa de tu fidelidad al Señor, el cónyuge inconverso no aguanta más las cosas santas. Dice, ya me fastidié que todo es la Biblia, ya me fastidié que todo es la iglesia, ya me fastidié que vamos a... Y dice, yo me voy de esta casa. Eso se llama, hermanos míos, divorcio por abandono. Abandona su responsabilidad con la casa, deja la casa el cónyuge inconverso, se quiere separar. En ese caso nos instruye la escritura por Pablo. Entonces
que se separe. Que se separe. Porque no podemos, hermanos míos, doblarle la mano amenazando al cónyuge inconverso para que se quede con la pareja. Entonces es posible en estos casos, hermanos, esa separación. Y eso es lo que nos dice Pablo. Y cuando Pablo nos dice que esto manda él, no el Señor, no significa, hermanos, que Pablo está diciendo, esto no tiene autoridad como la del Señor. Lo que está diciendo es, el Maestro, nuestro Jesucristo, durante su ministerio terrenal, no enseñó esto. ¿Por qué? Porque todavía no habían cristianos como los había entonces en Corinto. Pero ahora es necesaria una ampliación de esta enseñanza, y entonces esto es lo que el Señor me pide que yo les enseñe. Y esa es la enseñanza. Hermanos, 2 razones exclusivas para que un matrimonio se disuelva, permitido, no mandado por el Señor. Fornicación, como lo vemos en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 19, y abandono por parte del cónyuge inconverso. ¿Okay? Recuerde, a causa del testimonio, a causa de la fe y la fidelidad al Señor, el otro cónyuge que no es creyente dice, yo no te aguanto más. Resiste tanto la gracia que el Señor está otorgando a través de su cónyuge creyente, que prefiere huir, escaparse y abandonar la familia. En esos casos, hermanos, de nuevo, también está permitido. Si no es ninguno de estos 2 casos, lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 5 y lo que enseñó Pablo en 1 Corintios capítulo 7, no existe ninguna otra razón legítima para el divorcio. No existe. Algunos dirán, bueno, hermano, ¿y qué hay de aquellos hombres que golpean a sus mujeres? ¿Se tienen que quedar a aguantar al marido golpeador? Hermanos, que un marido golpee a su mujer y es algo sistemático, el hombre es así, entra y cae, hermanos, en ese abandono completo de las cosas que el Señor manda para un marido cuidar de su mujer. Y ese caso se tendría que tratar de manera individual, no hay una respuesta inmediata y única, pero muy probablemente, hermanos, si la persona es creyente, el Señor le permitirá, de nuevo, no le mandará, pero le permitirá deshacer ese matrimonio por parte, repito, del cónyuge inconverso. Punto número 3 en esta mañana, hermanos: divorcio ilegítimo y adulterio. Vamos a centrarnos en la segunda parte del versículo 32. Dice, pero yo os digo, voy a leerlo todo de nuevo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí está, hermanos, la conexión con los versículos anteriores que tratan el tema del adulterio, porque de esto es lo que ha venido hablando el Señor. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Quiere decir que el divorcio que no tiene un fundamento bíblico conduce irremediablemente al adulterio. Lo que estaban haciendo aquellas personas enseñadas por los rabinos de la época es aquellos que pensaban, que eran la mayoría, como ya he dicho anteriormente, de la escuela de pensamiento de de Hillel, es que entreguemos carta de divorcio porque es que ya no me gusta el pelo de mi esposa, mira cómo está, parece escoba. En cambio, aquella mujer le entregaba esa carta y era feliz de irse con la otra. Él les recuerda, no solo ustedes adulteran por el hecho de que el adulterio viene en el corazón, sino que también adulteran cuando por esas cosas superficiales se divorcian y se vuelven a casar. Eso es adulterio. No es borrón y cuenta nueva. No es más vale aquí corrió que aquí murió. No es así. Dice, hace que ella adultere si usted se divorcia de ella. ¿Por qué dice que el marido, al entregarle carta de divorcio por una razón no bíblica, por una razón superficial, hace que ella adultere? Hermanos, porque en la época de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres dependían plena y completamente de sus maridos. Eso se entendía, que el marido tenía que ser el protector, el proveedor. Entonces la mujer depende de su marido. ¿Y qué sucedía? Que cuando se le entregaba carta de divorcio, dice, y que la mandara a su casa. Mentira, porque era una deshonra para aquella familia, y como tenían un muy bajo concepto de la mujer, el padre no quería recibirla. Eso es una mancha a la honra familiar. ¿Pero qué cosa hiciste? Pues que algo indecente. ¿Y qué fue? No barrí bien la casa. Mira nada más qué haces.
Entonces, ¿qué pasaba? Que esa mujer, sí o sí, hermanos, no tenía otra opción. Iba a buscar otro marido. Iba a buscar otro marido. ¿Por qué? ¿Cómo iba a vivir la mujer? Entonces, lo que está diciendo Jesús es cuando un hombre, por una razón no bíblica, una razón superficial, se divorcia de su mujer, esa mujer se va a terminar casando. Porque ¿qué va a hacer la mujer? Y está adulterando. ¿Por qué? Porque no hubo una razón bíblica que disuelva esa unión, sí unida a su marido. Y está adulterando. Y está adulterando. El divorcio injusto no disuelve el matrimonio a los ojos de Dios. El que se casa con la repudiada, el que se casa con la divorciada. Recuerda, estamos hablando en el contexto, divorcios que no son bíblicos. Solo hay dos, recuerde, adulterio, fornicación y abandono por parte del no creyente. Por cualquier otro motivo, dice, si un hombre se casa con una mujer divorciada, dice, también comete adulterio. Eso es lógico. Si esa unión que existe entre esa mujer y su marido no ha sido disuelta por Dios, no ha habido un permiso bíblico para que se disuelva, entonces, hermanos míos, cualquiera que se case con esa mujer, pues está tomando la mujer de otro hombre, y eso es adulterio. Hermanos, Jesús destruye completamente la idea de justicia que los fariseos tenían de sí mismos. Decían, yo no he adulterado porque yo nunca he estado con otra mujer que no sea mi esposa. Ah, sí, pero ¿qué número de esposa es esta? Ah, es como la tercera porque no me salen buenas. Pero como he entregado carta de divorcio, yo estoy bien delante de Dios. ¿Y qué hay de tus pensamientos y cómo miras a los demás? Sí, pero no he hecho nada malo. Esa era la actitud de los fariseos, hermanos, y ese era el problema que ellos tenían con respecto a sentirse justificados delante de Dios por sus acciones, por la manera en que llevaban la ley. Volverse a casar, hermanos, después de un divorcio que no tiene razones bíblicas para su disolución, es adulterio. Eso es lo que es adulterio. Mira que dice Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Escuchó esto? ¿Está muerto el hombre? No. Pues si usted está por ley unida a ese hombre, si usted es su esposa. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, entonces es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Entonces, la enseñanza de Pablo en Romanos es la misma. El marido está vivo, sí. No importa si está divorciado o no. Pero el divorcio fue por una razón que no es bíblica. Entonces, usted no se puede casar con nadie más y el que se case con usted adultera. Ahora, si hay una razón bíblica, como ya he explicado, esas dos razones que he mencionado, la Escritura nos las enseña, entonces hay una disolución de esa unión. Pero mientras eso no ocurra, no existe una disolución. Hermanos, este es el llamado que Jesús hace a que la justicia del cristiano debe ser mucho mayor que la justicia de los fariseos. Y eso estamos ya, hemos leído esto ya en Mateo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de Dios. Todos estos temas que estamos hablando, hermanos, que como dije son delicados y sensibles, hermanos, tienen que ver directamente con cómo nosotros, como discípulos ahora de Jesús, redimidos por el Evangelio, queremos honrarlo. Y sí es cierto, hermanos, que puede ser que algunos aquí hayan pasado por divorcio. Y puede ser, hermanos míos, que fue a causa de ignorancia y de pecado, porque es imposible que no fuera así. ¿Qué hay de aquellos que vienen a Cristo entonces? ¿Qué hay de aquellos? ¿Qué hace el Señor con aquellos que en un desconocimiento en su vida pasada hicieron lo que hicieron? No solo desconocimiento como excusando el hecho, desconocimiento y pecado, porque nadie lo obligó a usted a ir a pecar así. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos míos, cuando estas personas vienen a Cristo? Déjenme compartirle qué hace Jesús con los divorciados cuando los tiene enfrente. En el Evangelio de Juan, en capítulo 4, leemos, hermanos míos, esta situación que usted debe tener bien clara. Jesús y la mujer samaritana.
Usted sabe un poco la historia y si no, la voy a parafrasear para no leerla toda. Jesús está cansado del camino porque ha ido predicando de lugar en lugar. Le pide a sus discípulos atravesar Samaria, un lugar en donde los judíos no van, pero ahí quiere ir Jesús. Y entonces está una mujer al lado del pozo porque Jesús tiene sed y él le pide agua. Entonces, hermanos míos, hay una sorpresa primero porque Jesús está hablando con una samaritana, un judío hablando con una samaritana. Y no solo eso, creo que la sorpresa más grande, el choque más grande en la mente de los discípulos y es una mujer. Eso no se hace, Jesús. Tú no sabes que no se hace eso. Los hombres no hablamos con las mujeres así porque sí en la calle, y mucho menos si es samaritana. Hermanos, obviamente Jesús tiene un propósito y le dice que le diera de beber y todo este tema y cómo el que bebiera del agua que él le da ya no tendrá sed jamás y todo. Mire qué dice, usted puede leer la historia con calma en casa. Versículo 16, le dice Jesús: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué es lo que sucede? Responde la mujer: no tengo marido, le dice. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y hermanos, Jesús la desenmascara de una manera, no queriendo, hermanos míos, poner un peso y una carga sobre ella de acuerdo a su situación, sino, hermanos, para que ese pecado pudiera ser perdonado en él. Y le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esa era la situación, hermanos, de las repudiadas en la época de Jesús. Y cada que un marido la repudiaba o la abandonaba, el que le seguía era peor. Porque entonces, ¿quién iba a agarrar a una mujer que ya tenía un divorcio, 2 divorcios, 3 divorcios? Pero la mujer tenía que buscar cómo subsistir. Entonces le dice Jesús esto: tú 5 maridos has tenido y con el que estás viviendo ahora ni marido tuyo es. Bien has dicho en esto. Imagínese, hermano, la gran vergüenza que sintió esta mujer de que le digan: tú eres una adúltera, pero quién sabe esa lista hasta dónde va a llegar de maridos que has tenido. Entonces ella empieza a decir: Señor, me parece que tú eres profeta. Inmediatamente de nuevo Jesús, con su palabra, por su palabra y obviamente por el poder del Espíritu, empieza a revelar al corazón de esta mujer divorciada 5 veces y adúltera de corazón y de acto, quién es él. Y la mujer dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y empieza a hablar de dónde adoraban, empieza a hablar de todas estas cosas. Y en el 25 Jesús le dice a la mujer, la mujer le dice a Jesús: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esa mujer, a pesar de sus circunstancias, su situación, sabía, esperaba, creía que un día llegaría el Mesías y que ese Mesías iba a revelar todas las cosas. Ese va a ser llamado el Cristo. Y entonces, hermanos, Jesús le dijo: yo soy. Esa expresión, hermanos míos, cada que la vemos en la Biblia, Jesús la usa. Yo soy. En el original hebreo es Yahweh, el nombre de Dios, el gran yo soy. Mujer, tú sabes a quién tienes enfrente: al Mesías, al Cristo que vendría, al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está presente frente a ti. Yo soy, dice Jesús, el que habla contigo. Hermanos, ¿cómo termina esta historia? Y de nuevo usted puede leerla toda completa. Esta mujer, divorciada 5 veces, adúltera tantas veces, va y empieza a contarles a todos acerca de Jesús, de su Salvador, de su Señor. El versículo 39 de Juan 4 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Hermanos, una mujer divorciada 5 veces, que vivía con un marido que no era suyo, con un hombre que, hermanos,
una vida así, si la viéramos hoy, quizá nosotros mismos seríamos rápidos en juzgar y mirar la cara para otro lado y decir, esta mujer promiscua, adúltera. Pero el Señor va, hermanos míos, directamente a Samaria, a ese pozo, a buscar a esa mujer para cumplir sus propósitos en ella. De tal manera, hermanos, que continúa y dice el versículo 40, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Qué queremos decir con todo este texto con el que estamos cerrando, hermanos? Hermanos, queremos decir que todo pecador, aún un pecador divorciado, aún un pecador que en ignorancia y pecado estuvo adulterando y ahora quizá está en un nuevo matrimonio, tiene esperanza en Cristo. Cristo es el que redime, Cristo es el que limpia, Cristo es el que salva, Cristo es el que restaura, y Cristo es el que, no importa el pecador que sea, mientras esté arrepentido, con un corazón contrito y humillado, Él lo recibe y lo usa para su gloria. Vean cómo, hermanos míos, Jesús usó a esta mujer allá, en un lugar en donde ningún judío se atrevía a entrar, en Samaria, despreciados absolutamente por todos los rabinos, por todos los judíos, por todos los maestros de la ley. Y Jesús va ahí, hermanos, a esta mujer para hacer esa obra que Él quiso hacer en ella y en esa ciudad. Entonces, hermano mío, hermana mía, si tú no has pasado por una situación de divorcio, recuerda que hay 2 aspectos de la ley, el positivo y el negativo. No lo hagas. Y el positivo, trabaja y cuida tu matrimonio. Hazlo, hermano mío, hazlo, hermana mía. Mira en la Escritura qué te corresponde hacer para preservar, para cuidar, para cultivar aquello que Dios estableció para ser el reflejo del Evangelio. Hermanos, no es fácil, pero es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y si Dios nos ha mandado a hacer eso, Él también nos dará la gracia para poder avanzar en ese aspecto. Entonces, hermanos, vayamos al Señor y pidámosle esa gracia para nosotros poder hacer nuestras funciones conyugales como son debidas. Hermanos, nadie puede pararse aquí y decir, puede pasarme el filtro de la Escritura, hermano, y verá que ando de 10, porque ¿qué cosa no cumplo? Es mentira, hermanos. Todos fallamos y todos caemos cortos al estándar divino, pero Él nos da la gracia para seguir avanzando. Y hermano mío, hermana mía, si tú has pasado por un divorcio, sea cualquiera que haya sido la situación en el pasado, tú eres una nueva criatura en Cristo y hay tanto perdón como esperanza, como restauración en el Señor Jesucristo. Enfócate en Él, clámale a Él, búscalo a Él y que Él sea quien pueda usarte como esta mujer fue usada. No estoy diciendo que hay alguien aquí en esa misma situación, pero el punto es que si esa mujer en esa terrible situación fue redimida y usada por Dios, ¿qué no hará con aquellos, hermanos míos, que han venido verdaderamente en fe a creer y poner su esperanza en Cristo Jesús? ¿Qué no hará el Señor con aquellos que le aman, con aquellos que le buscan, con aquellos que le siguen? Hermanos, la redención solo puede venir por Cristo. Y notemos una cosa también importante, y con esto cerramos. No fue la mujer la que fue a buscar a Jesús. Fue Jesús quien fue a buscar a la mujer. Y si tú estás aquí hoy, no es porque tú hayas querido venir, es porque Jesús te trajo. De otra manera no estarías en Cristo, de otra manera no estarías sentado hoy aquí en la iglesia. Entonces toma esto como una manera de ver esa gracia de Dios, la misericordia que el Señor tiene con los pecadores, que aunque ellos no quieren venir, cuando no queremos ir a Dios, Cristo viene y nos trae para salvarnos, restaurarnos, limpiarnos, perdonarnos y hacer de nosotros nuevas criaturas. Hermanos, oremos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, que tú has revelado el gran misterio, Señor, de lo que es un matrimonio, Señor, en las páginas de tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, lo que realmente es el matrimonio. Señor, te pedimos traigas
perdón, Señor, traigas restauración a todos aquellos que de algún otro modo, Señor, batallan en sus matrimonios y que de algún otro modo quizás, Señor, llevan las marcas y las heridas de un divorcio. Señor Padre, trabaja, Señor, en los corazones de aquellos, Padre, que tienen un corazón adúltero y que sin embargo puedan pensar que es algo ligero, que es algo pequeño. Realmente profundo, grave y condenatorio es vivir así, Señor. Pero gracias porque tenemos esperanza en ti, esperanza de salvación, Señor. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo no vino a condenar al mundo, Señor, sino que vino para que el mundo fuera salvo por él. No vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Gracias por tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos todo en su nombre. Amén.